materia es bastante llevadera. La realidad es que esta materia es la más difícil que tiene en la carrera, porque mezcla con varias temáticas. La base matemática nuestra es muy densa, De hecho, tienen que sacar toda la matemática lista, reverla, y se han dado cuenta en la última clase, pero yo me llamo matrices sin haber entrado en derivada. Creo que Diego algo les ha explicado de lo que es el algoritmo de ascenso de gradiente o la función de costo. No le ha dado, gracias a Dios. Porque es muy denso. Les puedo parecer la materia más difícil que tienen. Aparte, el desarrollo que tienen que hacer el software es muy complejo. ¿Está? Es complejo. Lo hace que sea, la hagamos llevadera, es otra cosa. Eso quiero dejar en claro. Es llevadera, sí, es muy coherente para aprobarse, por supuesto que sí, por eso está planteado del tiempo cero. Que yo, o sea, como yo estaba en la materia que se arrancó de cero, siempre la planteo así, que si una materia que ustedes la puedan estudiar y contener en el cuatrimestre, en su momento era anual, comiencen y terminen con la materia y no les quede un remanente de aquí a 3, 4 años de tiempo. Siempre fue pensada así. No implica que no se dé por un montón de otros factores, alguien que se enferma, que no ha podido terminar, bueno, los factores que se pueden dar naturalmente. Pero la idea era esa. Y segundo, que puedan estudiarla, entenderla, no en la casa, aquí en el aula, ¿sí? La manera que tienen que entender, no tienen que salir de acá del aula entendiendo, que después la lean, que otra historia. Lo tienen que entender ahora. Y los desarrollos que hacemos, que tenemos unos desarrollos con una vez con Diego, que vamos a entrar ya a trabajar con Python, y aunque no lo sepan programar, lo van a hacer. Lo bueno es que la forma en que lo dictamos es que te permite que sin ser o no conocer absolutamente nada lo pueden llevar adelante. Esa es la parte buena, pero tienen que entender parte de la teoría. ¿Sí? Lo más simple del mundo, que es, por ejemplo, ahora voy a explicar de nuevo la parte de Back Propagation, pero ya no cómo funciona, sino qué es lo que sucede a nivel de cómo lo que es, por ejemplo, la función de costo. Porque cuando vos te toca programar esa función de costo, en realidad no programas nada. Traes una función prearmada, lo cargas en la línea de código y sale andando. Así de simple. Es simple, sí, es muy simple. Pero primero tienes que saber qué es lo que estás poniendo. Porque para colmo las funciones de costo, hay muchas funciones, son todas complejas. Por ejemplo, trabajamos una que es arrastrar, que es una función muy compleja. O, por ejemplo, entropía cruzada, que es cross entropy, que son funciones densas, realmente densas. Si entender la matemática por atrás, olvídense, entramos todo el cuatrimestre. Esa es la matemática que tenemos por atrás. Pero sí, cuando vos estás programando, vos ponés cross entropy, o sea, vos ponés cross entropy en la línea de código, y bueno, ponés, no sé, eso dice que va. Así de simple. Pero no sabés qué es lo que estás haciendo. Y por ahí, esa función te cambia cómo funciona todo, valga la redundancia, la red neuronal. La red neuronal no te prende, o anda pésimo, o tiene problemas. ¿Y qué he hecho mal? Está todo bien programado. No usa la función que correspondía. ¿Por qué? Porque no la sabés. Y por eso no te la han explicado. Entonces empezás a sumar una serie de cadenas. Y ahí es donde puedes decir, pero eso me tendrían que haber hecho del tiempo cero, no haberme comido, no sé, un mes de prueba y el problema estaba solamente por una función de costo, porque he definido mal el costo, la función, cuando he traído todo un dataset que es correcto. Y eso se ve acá en la teoría, sin entrar a ver a la matemática densa. Entonces, dicho esto, porque Diego le va a dar esto cuando empecemos a ver la parte de convolucionales, es bueno, por ejemplo, cerrar la temática hoy y que después con el práctico lo hagan lo mejor posible. ¿Sí? O sea, no vayan a recuperar. Y si tienen que recuperar, es una tontería. O sea, cambiarle a la presentación, al paper, 3 macanitas. ¿Me entienden? Eso es la visión y eso yo le he transmitido ayer al grupo del profesor, al JTP. Hagan lo imposible porque no hay recuperación. O sea, terminan presentando el trabajo. Ahora han cambiado la fecha, por una semana más, si eso lo han visto en el campus, después que hemos estado viendo ese tema, que no llegaba eso. Digo, corramos una semana.
Con eso, con los 3 prácticos, pueden regular, queda el trabajo final. El trabajo final lo van a ver conmigo de nuevo, y ese lo corrijo yo. El trabajo final no es de programación, no programo nada, sino que es una integración en un paper de investigación. ¿Estamos? Eso yo les voy a explicar cómo hacerlo en mi clase, no van con los JTP, no lo van a hacer eso. Años anteriores, 2020 creo que fueron, 21 no estoy seguro, pero el 20 sí, hicieron de esa misma manera, y los trabajos de investigación, digamos, los proyectos finales los presentaron en Congreso, de hecho varios entraron en Congreso. Como tuvieron una calificación alta en los congresos, yo le puse 10. De hecho tenemos 10 entre varios alumnos en esta materia, porque los trabajos finales, los trabajos que hicieron ellos, así como se presentó la materia, fueron directos al Congreso. Dijeron, preséntense en el Congreso, con AISIS, por ejemplo, en trabajo estudiantil. Y pasaron, obviamente pasaron y entraron y tuvieron que hacer la defensa, algunos mandaron póster, o sea, entramos bien arriba a competir. Y es también la visión que yo quiero poner a ustedes también ahora. O sea, no solamente los prácticos que ustedes realmente ven cómo funciona todo el código, cómo se hace a nivel de codificación, sino que también cuando lo enviemos o cuando presenten su trabajo, para aprobar la materia, para aprobación, al mismo lo toman y lo presentan en un congreso. ¿Me entienden? Y les va a mostrar 2 cosas. Primero, cómo están ustedes respecto al resto. O sea, cómo están ustedes como profesionales o como proyecto de desarrollo respecto a otras universidades. Porque están compitiendo a nivel nacional con otras carreras de ingeniería. Porque yo les preguntaba, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo saben que están realmente bien? ¿Cómo saben que yo les enseño bien? Esa es una gran pregunta. Dice, sí, enseña bien, enseña lo que necesitamos. Bueno, pero ¿cuál es tu punto referencial? Comparemos con el ITBA, el Instituto Tecnológico de Buenos Aires. A ver, ¿qué hacen ellos? ¿O qué hacen ellos que no hacemos nosotros? ¿Me entienden? Entonces no tenemos punto referencial, salvo cuando va a un congreso. Y dice, che, todos hemos hecho un cátedra dentro del congreso. A ver, ¿cuántas universidades entran? Y estamos entre las primeras. Entonces esto funciona. No hay más para hablar. ¿Entienden? Eso nos dice, y eso me da la seguridad de decir con total tranquilidad, lo que estamos enseñando se enseña bien. Eso no lo digo yo, lo dicen los congresos. Independientemente de la nota, ¿no? Independientemente de la nota. Porque una vez les cuento así en confianza, en reunión de docentes, año 2019, me plantearon varios docentes y dicen, bueno, pero ¿cómo haces vos para que todos aprueben? ¿O por qué todos aprueban? Sería la pregunta mágica. ¿Me entienden? Fue la pregunta. O es muy fácil la materia, si es una materia difícil, o ustedes no le enseñan. Digamos, es el parámetro. Para cómo tener que calificar a IA, gente que no era de IA. Entonces mi respuesta fue muy fácil. Fíjense en cuántos trabajos tenemos en Congreso y cuántos de las otras cátedras presentan trabajo en Congreso. De cualquier facultad. No digo de la UTLF, de cualquiera. Ese es todo el punto de referencial. Obviamente, pasamos por arriba. Y eso te valentona, valga el término, y te dice, estamos bien. Cuando entran, por ejemplo, 4 trabajos de una cátedra, que no es mucho, pero es de una cátedra, y compiten a la par de proyectos de investigación de una universidad, ya te dice, espera, estamos presentando mucho. Por ahí, por ejemplo, UTN-FDT manda 2 trabajos de investigación. 3 con mucha suerte, 4. De investigación, una cátedra va a la par con 4, 3 trabajos, cuando ya te dice la parámetro. Y vos ves cuántas presentan unas facultades, presentan 3, presentan 2, presentan 5, y vos estás yendo con 8, es decir, no hay mucho más para pensar. ¿Está? Y eso es lo que te dice y te da el cuánto estás haciendo bien o cuánto podrías mejorar. Entonces, todo este preámbulo de por qué presentan su trabajo de esa manera. De ahí que después yo les diga, miren, mándense porque su trabajo está perfecto y preséntense en un congreso, todos los pormenores pueden tener un congreso, ya es otra historia, ya que queda en manos de ustedes. ¿Me entienden? Y de ahí obviamente está la nota. Vuelvo a repetir, un trabajo que entra en un congreso, lo aprueba en un congreso un día, no hay mucho para charlar. A ese punto. No es que todos se nos presenta, ahora vamos todos, pero digamos, le digo cómo lo parametrizamos.
Y se me dijo otra cosa que les quería comentar. Por ejemplo, en trabajos internacionales es muy difícil, ahí ya no, aunque si quieren podrían presentarse, pero también es bien denso los trabajos internacionales, la competencia. Nacional también, no crean que es todo color de rosa, o sea, él ha estado en mi congreso, en la conferencia de CONAICE, cuando hablamos de nuestro trabajo de investigación, y no sé si quién más estuvo, para que nadie más estuvo, no importa, y yo comentaba una situación que nos tocó a nosotros, trabajando en el trabajo de investigación, que hago nosotros, yo creo que les comentó varias veces, cerrando un convenio con la Comisión Nacional de Energía Atómica. Y el trabajo nuestro está como puesto como uno de los proyectos clave a nivel nación dentro de lo que es la Secretaría de Energía. De hecho, ustedes googlean Argentina GOBAR, proyectos clave y aparece el nuestro. Porque lo hacemos con ellos y que la ejecutora es la UTN-FDT, lo dice el término. Ustedes dirán, bueno, ¿es importante? Sí. Con eso, antecedente, ¿qué hicimos? Armamos un paper de primera línea y fuimos a CONAICE. Estábamos pensando, me acuerdo, con Vicente Chir, nos va a tocar defendernos, capaz de encontrar algún proyecto. No fue aceptado. Y ustedes dicen, ¿y cómo? No fue aceptado. No tenía innovación, nos pusieron varias cosas así. No lo podemos creer. ¿Te acuerdas que yo lo comento en la conferencia? Le digo a Vicente, es imposible, no puedo creerlo que no nos han aceptado un trabajo de este nivel. Ahí nomás, tomamos el trabajo, no bajamos los brazos, lo reescribo en inglés, para el próximo Oxford. Era un congreso que se hacía en el Cairo, que lo hacía la Universidad de Oxford junto con la Universidad de Cambridge, en Egipto. Lo mandamos. Primero los trabajos. Pusimos en marzo de este año, con Vicente. Entonces, lo que le muestro yo, hay esa disparidad también muchas veces en los congresos. Que no te asienten un trabajo no implica que esté mal. Implica que el evaluador no le gustó algo o le competías a la par, o capaz que han visto 4 trabajos de estudiantiles de la UTN-FLT y han dicho, no van a hacer sombra frente a otra materia y borran 2, por más que sean perfectos. Si tan así es, sí, ya tan así. Así será. Pero de todos modos, el ejercicio de hacerlo, el ejercicio de presentarse, de estar compitiendo y decir, bueno, a ver, ¿qué tan buena logró hacer las cosas? Es impagable. Por ahí te golpean y salen medio malherido, porque siempre pasa, pero igual te dice, necesito mejorar. Por ejemplo, en Lisboa nosotros presentamos en noviembre del año pasado, con otro trabajo que también estábamos desarrollando acá, y en Lisboa pasó bien todo, pero en la grilla de evaluación, un evaluador dice, le falta. He puesto un puntaje, un 5 sobre la base de 0 a 10. Otro puso 9, que era impresionante el trabajo, y otro puso 7. Así fue la evaluación, totalmente dispar. Obviamente entra y nosotros pusimos en 18 de noviembre del año pasado en Lisboa. Y también, pues, ¿cuál es el criterio? ¿Por qué uno te pone 9 y otro te pone un 5? Tan aleatorio como la forma de pensar del evaluador. Por ejemplo, no sé si el evaluador nos calificó como escribíamos, a uno no le gustó el inglés, usábamos, de esto necesita mejorar. Otro no le gustó, el otro le pone 9 porque es un tecnólogo, le gustó solamente, como está escrito no le importa nada, le importa que esté bien los conceptos y el desarrollo hecho. Así se puede dar, o al revés. Yo creo que no es así al revés, ¿no? Porque en inglés, cuando uno no escribe en inglés, te pega. Pero lo que voy yo es, se da esa disparidad. Y un poco decir yo, ¿cómo transmito? Y ahí salió el proyecto que hacen ustedes, esa experiencia al aula. ¿Cómo la llevo? ¿Cómo hago yo para que ustedes vivan esa adrenalina y probarse? Porque ustedes la prueba la tienen contra el docente. Entonces ahí arrancó el tema de algún proyecto, que es un paper, 6 hojas máximo, y que sea una integración de temas, visto acá en la cátedra. Y ustedes proponen el tema, no es que yo lo proponga. Entonces, quiero desarrollar un sistema inteligente para aumentar la visión en personas con discapacidad visual. ¿Qué sé yo? Una cosa así. O quiero trabajar con, no sé, ha visto que hubo la conferencia de metaverso, que
fue el miércoles a la mañana, no sé si pudieron venir todos, verlo. Bueno, metaverso es todo un mundo que se vive, y yo mientras estaban ahí exponiendo, hablaba con otro docente y digo, sí, el metaverso, que arman todo un avatar para poder tener una sala virtual, bla, 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 bla. Y si yo hago un metaverso dentro de un metaverso, esas cosas que te salen de loco. Y me quedan mirando y me dicen, nunca lo hemos pensado, algo nuevo. ¿Para qué serviría? No lo sé, pero podría darse. Un metaverso dentro de un metaverso. ¿Lo entienden, verdad? No sé cuál sería la función. Eso, pero bueno, podría darse, porque nadie pensaba en un metaverso hace unos años atrás y hoy se lo está planteando, aunque esto ya viene con un montón de visiones de hace más de 20 años atrás. Y si nos remitimos a los cineastas cuando presentaron la película Matrix, es básicamente un metaverso, visto de otro punto de vista. ¿Sí? Y por ejemplo, hoy hablamos de educación híbrida y videoconferencia y no sé qué cosas más, y muchos de ustedes que son chicos, quizás recién eran bebés o no habían nacido, año 97, y esto lo viví yo porque yo era el ingeniero del proyecto, todos los sistemas de telemedicina con videoconferencias, con sistemas de cámaras que te iban haciendo todos los estudios médicos y que lo veían, por ejemplo, en Estados Unidos en tiempo real, lo hacíamos en ese año 97. Eso lo hacíamos. Y yo me acuerdo que estaba a cargo del proyecto. Yo en ese momento tenía 30 años. Y había empezado yo con eso, pues esto no es nuevo. ¿Me entienden? O sea, hay mucho. Ha cambiado, sí. Hoy tenemos un LCD y antes teníamos un televisor de 32 pulgadas, así de grande, así de gigante, que pesaba una tonelada para alzarlo. Pero el concepto no ha cambiado. ¿Me entienden? Y si yo me quiero llevar a la época del metaverso, me hace acordar a los primeros videojuegos de los años, principios de los 90, en esa época era ingeniero de Censis, y estábamos pensando que acaba de llegar un jueguito que me acuerdo que en disquete, que vos te podías conectar con el otro, tenías una manopla, y podías jugar, por ejemplo, el tenis. Obviamente a velocidad de módem de 64K, o sea, era la lentitud total, pero la visión ya estaba. Ahora cambia de tecnología, tener fibra óptica, tener otras cosas. O sea, hay mucha tecnología que se puede hacer. Bueno, y todo este preámbulo era para decirles que así va a ser el proyecto de la materia. Y que no es fácil. Y que hoy ya lo voy a aburrir con matemáticas. No, vamos a intentar que sea más tranquilo. ¿Sí? Y que Diego sí lo va a masacrar a ustedes con la parte de la parte software. ¿Lo logró ver los videos que les pasé? Me parece que no, ¿no? Vale la pena. Lo que les tengo que decir, vale la pena el 100%. Son dos videitos cortos que te explican redes neuronales de 15 minutos cada uno. Impresionante. Es más, ver los videos y aquí en la clase me apareció un paseo en Disneyland, se van a dormir. A ese punto, ¿no? Aparte está tan bien explicado, tan didáctico la persona que lo explica, de verdad un lujo, literalmente, ¿no? Así que se lo recomiendo. Uno explica lo que es algoritmo backpropagation, muy parecido al mismo clase, y el segundo te explica la matemática que hay por atrás, que sí tiene mucha densidad, que eso yo no lo voy a explicar, porque él explica, pero por lejos mejor que yo. ¿Sí? Clase didáctica y linda. Yo no la hago tan linda, yo la hago aburrida, entonces. Vamos a poner el HTML. Bien. Ya vamos a ponerle un monitor. Y el otro punto, que creo que yo ya les he comentado, porque seguimos virtuales, también por la parte virtual, por ejemplo con Diego, por ejemplo, en todas las clases prácticas virtuales, es simplemente por esto. No me gusta que vengan a la universidad, personalmente. Yo eso lo he planteado en la reunión del consejo directivo, le digo, no podemos permitir a los alumnos que vengan con notebook y salgan a la noche. Por ejemplo, usted es tan complicado, pero los de la noche, 11 de la noche con notebook, pero no sería lo que les roben. Entonces fue un planteo que dije, no, las prácticas van a seguir siendo virtuales, sobre todo la nocturna, que es la clase de 5K2, que es de 21 a 23:15,
La de la tarde, por ejemplo, viernes, puede ser que sea o no, hablé con Diego y dice, no, prefiero que sea todo virtual, para que puedan entrar con sus notebooks. Y las teóricas sí, quedamos presenciales, sin problema. Esto voy a intentar que sea divertido. Quiero ver eso. Bien, ahí está. Vamos a volver a plantear lo que habíamos visto en redes neuronales. Esa es la parte 4. Voy a tomar un modelito muy simple, ten en cuenta que esto lo podemos ampliar al tamaño que queramos, y lo que vamos a hacer es sobre ese modelo le vamos a agregar después una etapa que es la parte convolucional, que no lo vamos a explicar, lo vamos a una carga negra ahora. Yo, si se acuerdan, ustedes había explicado que había empezado con un grafiquito muy simple, que es una matriz. ¿Se acuerdan de esto? Lo voy a hacer solamente para hacer referencia. Vamos a hacer así. Para poder voy a trabajar con imágenes. Solamente para que cuando hablamos convolucionales no sea útil. Podemos trabajar con otro tipo de dataset, numérico, cualquier otra cosa. Pero ahora lo vamos a hacer con gráficos, solamente por eso. Entonces aquí, como yo trabajo en telecomunicaciones, ¿sí? Vamos a hacerlo así, una torre, y es una imagen que tenemos acá. Una imagen. Y esta es una matriz, tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, tiene 8. O sea que esta es una matriz de 7 por 8. Esta es una matriz de 7 por 8. Porque me da un vector, si yo esto lo vectorizo, lo llevo a esta matriz, la deshago, le hago un vector. ¿Sí se acuerdan de eso? Yo lo vectorizaba, o sea, lo multiplico por un vector de 57 términos, porque 7 por eso 57 me va a quedar un vectorcito, una cosa así. Sí, va a ser 1 por 56. Y cada uno de estos partes es una parte de la imagen. ¿Se acuerdan que habíamos hecho eso? Y lo que hacía, como esto tiene valores numéricos basados en RGB, y esto se lo parametriza en 255 tonos de colores para que esto tome, por ejemplo, esto toma 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, porque no tiene nada pintado, pero por ejemplo este azul, o si tuviera un fondo habría que ver lo que el color toma, pero si esto tiene, por ejemplo, azul, yo si tomo un cuadrito de esto, a uno de estos, yo lo agrando y me va a aparecer una cosa así. Supongamos que tengo acá, va a aparecer algo así. Esto va a tener un número, esto va a estar dado por un número. Este va a ser el término del color. Entonces puede ser, no sé, 128 o el que corresponda acá. Y yo a esto lo voy a dividir en 255 para tener valores menores que 0. ¿Me entienden? Entonces me va a aparecer un vector que va a tener números entre 0 y 1. Eso se acuerda que yo lo había mostrado. Eso que acabo de hacer yo es la base de convolucional. Cuando uno diseña las redes neuronales, que todavía no lo vamos a ver, convolucionales, la etapa inicial es eso. Exactamente esto. Trabajar con la matriz, sacar el valor del píxel. En este caso estamos trabajando un valor enorme, que es 8 por 7, porque si yo tengo, por ejemplo, 1024 por 1024, o una pantalla de esa, 1280 por 1024, o un número similar, este vector de entrada se va a hacer un monstruo. Ahora lo tomamos solamente acá. Tomamos que tengo una matriz, la vectorizo, y tengo n cantidad de términos. Yo tengo un vector de entrada, x, que va a estar entre 1 y 56. Son 56 términos. Con valores que van, perdón, mal escrito.
X1, X56. Sí, ese es el valor correcto. Esa es la matriz que voy a tener yo. Y este X pertenece a los reales. Entonces, y aquí podemos poner tal que los valores varían entre 0 y 1, le podemos seguir agregando toda la definición matemática. Pero me voy a centrar en la red neuronal. Lo hago entrar en una red neuronal tricapa. Una red neuronal tricapa. Esta es la capa de entrada, lo voy a escribir como L de layer, el layer principal o el layer de entrada, layer 1. Y voy a generar, si se acuerdan ustedes, una cantidad de neuronas en función de la matriz que yo estoy definiendo acá. Ahora, como estamos trabajando por 7 por 8, 56, puedo tomar un valor de 16 de entrada. ¿Por qué? Porque tengo múltiplo directo de 56. O podemos poner 24, no importa, pero básicamente si podemos tomar que va a tener 16 neuronas, una segunda capa va a tener, por ejemplo, 8 neuronas, esto es del 1 al 8, esto es del 1 al 16, y voy a tener una tercera capa, vamos a hacer una tricapa, que va, por ejemplo, yo voy a hacer que esta red neuronal lo que me haga es que me clasifique las imágenes, por ejemplo, del área de todo lo que es radioenlace, todo lo que es telecomunicación. No somos expertos, no nos importa, sí nos importa a nosotros que lo pueda calificar, ver la imagen, la detecte y la pueda clasificar. Entonces vamos a generar 8 conjuntos de imágenes, nada más, porque tenemos en nuestro conjunto de datos 8. Podemos tener 10, podemos tener 20, en nuestro caso vamos a tomar un ejemplo de 8. O para que no coincida, 6, vamos a hacer de 1 a 6. Esta es mi capa de salida, ayer 1. Este es la 1 input. Y esta, siempre la del medio, se llama la capa oculta. Esta siempre la que queda entre las capas de entrada y de salida tienen término de capa oculta. Así pueden tener 2 capas, 3 casi no se usa en backpropagation. Casi nunca se usa. Siempre son hasta 2 capas en medio. Estas estaban interconectadas con el rojo. O sea, todas generan salida para cada una de ellas y de esta manera también. Y estas también van a ser las salidas de esta. Y aquí voy a tener 6 salidas. Fíjense un punto que yo una cosa lo expliqué. Las neuronas, obviamente, esto va alimentando a todas ellas, ¿no? Por supuesto que sí. De la misma manera, a todas ellas. Yo tengo que hago el vectorcito. Esto sí me resulta importante. La flechita. En backpropagation, el flujo de información es en un sentido. No hay realimentación. No hay realimentación. El concepto de backpropagation era porque yo propagaba para atrás el error que iba detectando entre la salida que yo buscaba y la que debería tener. ¿Me entienden? Entonces, yo hice el concepto de backpropagation, pero cuando yo hago el flujo, si yo tomo una unidad, por ejemplo esta, y yo la propago, siempre va a ir la propagación en feed forward, siempre va en un sentido. ¿Y por qué no aclaro esto? Porque hay algunas redes, por ejemplo el STM, o redes regenerativas antagónicas, que son otro modelo, por ejemplo, pueden hacer esto. Nadie me impide que yo haga esto. Vamos a hacer así con I de punto. Y que a su vez vaya alimentando al otras. O sea que hay un constante ida y vuelta. Pero ese es otro modelo que nosotros no lo vamos a estudiar.
Pero conceptualmente sí. Inclusive no hemos tenido en cuenta esto, que ella misma haga esto. O perdón, que esta salida, haga así y sea una entrada para ella misma. Eso también. Y me tomo el trabajo de explicarlo, porque hay muchos modelos matemáticos, que quizás en algún momento lean, que dicen, no, pero si hace una regeneración, se realimenta. Y nosotros no lo hacemos, porque nuestro modelo de trabajo, el que estamos usando, backpropagation, no lo necesita. ¿Qué es lo que me ha explicado? Pongo el vector, le agrego una función de activación a cada una de las neuronas. En este caso trabajamos, vamos a hacerlo el dibujito lo más exacto posible. Esto hace una sombra. O puedo usar, por ejemplo, también ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama ahora? La función sigmoidal. La función sigmoidal. Puedo usar la sigmoidal. Pero aquí yo, por ejemplo, voy a trabajar con sigmoide, la entrada, sigmoide, la entrada, 1 a 0. O sea, toma cualquier valor de tercero y 1, cualquier valor de tercero y 1, y esta me da valores, por ejemplo, si corresponde a cada conjunto, le da un valor 1, 0, 0, 0, 0. Esa puede ser una opción. Para poder explicar lo que voy a explicar ahora, a esta opción que es la que se usa en convolucionales, no la vamos a hacer. El modelo que yo acabo de hacer es el de convolucional. El modelo de atrás de la red neuronal convolucional. Cuando le empecemos a estudiar convolucional, a todo esto, así como está hecho, va a quedar el gráfico de esta manera. O sea, yo le estoy explicando un paso que sigue. Algo que va a ser así, que se llama flatten, y acuérdense del nombre, porque lo van a ver con Diego 10.000 veces este término. Y aquí van a ver una cosa así. Aquí va a decir así. Así que eso todo lo van a ver en redes neuronales convolucionales. Cuando vean los diagramas, y van a ver que hace una cosa así, una cosa así. Entonces, a esa cajita que van a ver acá, porque ya empiezan a trabajar con módulos, es esto. Tal cual lo acabo de dibujar. Tal cual. Podrá variar si tiene 16, si tiene 32, podrá variar si tiene 8. En algunos casos no va a existir esto, van a ser 2 capas. Lo lógico es que sea el tren convolucional. Y la función va a ser una softmax. 100% se lo garantizo. Softmax se usa para convolucional, para clasificación de imágenes. Este es el modelo para que aquí, en esta etapa que no la estoy dibujando yo, vaya la etapa de convolución, que es otra red neuronal. O sea, para hacer una red neuronal convolucional trabajan dos redes. La parte que hace convolución y la parte que hace backpropagation, la que hace la clasificación. La que clasifica es esta. Convolución, que es una red neuronal del tipo Deep Learning, que tiene multicapas, muchas capas tiene, lo único que hace es procesar la imagen. Procesa la imagen. Hago un vector, por eso estoy trabajo de explicarle acá, y la alimenta a una backpropagation. Hace exactamente lo mismo. ¿Cuántas líneas de código usa Python o PyTorch? ¿Cuántas líneas de código? 3. 3 líneas de código, nada más. Una que te arma la capa de entrada, a ver, 4 líneas de código. Cada línea de código es una capa de entrada y hay una más que le agregan, que es la que te permite hacer el sistema, lo que es la corrección del error, y te transmite a la red neuronal para que reaprenda. Pero la que solamente modifica es backpropagation, no la etapa de convolución. ¿Me entienden? La imagen que yo acabo de mostrar va a ser exactamente lo mismo. La única diferencia que estoy haciendo es que no le estoy poniendo una etapa convolucional acá, la estoy tomando cruda y la estoy poniendo dentro de la red neuronal. Que antes se hacía así. Antes que existiera convolución,
La forma de las redes neuronales aprendieran es exactamente como lo estoy mostrando. Y antes le estoy hablando hasta el año 2012, donde redes neuronales convolucionales empiezan a hacer todo el proceso de deep learning y esto se dispara al cielo. Pero hasta ese año, o sea, 10 años atrás, todo se hacía así, como lo acabo de mostrar. De hecho, yo tengo una red neuronal corriendo de esta manera. ¿Y funciona bien? Sí, bien. Pero tiene muchas, digamos, opciones mejor. Entonces, dicho esto, voy a borrar esta. Voy a borrar esta. Y aquí voy a poner una función de este tipo. Una sigmoide. Vuelvo con otra sigmoide. 1. Olvídense que dibujo pésimo, no es una desmolinería el concepto. ¿Se acuerdan que acá generamos peso al azar? W1 de la neurona 1,1 hasta W56, porque tiene 56, de la neurona 1. Y así voy a tener el peso de esta, que es W1, 16, peso 56, que es 16. ¿Sí? Más o menos íbamos mandando los términos. Y esto empieza a crecer porque tiene que agregar el peso de la neurona 1. Perdón, el peso 1 de la neurona 1 de la capa 1. Entonces es 1,11. Porque tiene que diferenciar. Bueno, así va a ser todo. No lo vamos a hacer. Lo mismo hacemos acá, lo mismo hacemos acá. ¿Sí? Eso te acuerdas. Cuando íbamos haciendo correr, a cada uno de estos valores lo hacían entre una sumatoria. Si se acuerdan, en la red neuronal decíamos que la activación, esta salida, lo vamos a llamar I de la capa 1, o de la capa de entrada. Perdón. Capa 1. Entonces, la I1, porque es de la capa 1, la neurona 1, es la función sigmoidal de la sumatoria del producto de los pesos de X1 a X56. XI por WI de 1 a 56. Y esto me da un valor. Esto es simplemente matemática. Multiplico, le aplico la función sigmoidal, que es este gráfico. Pero me voy a poner a entrar en la matemática, si quieren le hago toda la matemática y después en 5 minutos ya están todos dormidos. ¿Sí? Me olvidé decirle que tenían que haber traído su taza de café para la clase de hoy. En la parte matemática es muy densa. Necesitan café, mate, cualquier elemento de supervivencia. Y tienen la salida de acá. ¿Qué va a pasar acá? Lo mismo, vamos a aplicar lo mismo porque no cambió la función, sigue siendo la misma, va a generar una salida de aquí, que lo vamos a llamar. Esto va a ser la I1, 2. Porque está en la capa 2, y esto va a ser la I1, 3 hasta la I1, I6, 3, porque esta corresponde a la neurona 6 de la capa 3. Bien, todos tienen la misma función. Aquí, o sea, entro con un vector, hago este producto de la neurona, me genera una salida, es la entrada de esta, donde X ahora se convierte en esta entrada. Si quieren hago la matemática o lo van siguiendo. ¿Sí o no? ¿O no siguen? ¿Sí? Pues si no hago la matemática. ¿Quieren que la hagamos? ¿No? ¿Sí? Lo hagamos. Lo voy a hacer con otro color. Entonces, la I de salida, que es la 1, 2 de esta capa, es igual a la función, a otro color, de la sumatoria de 1 a 8, acuérdense que esta tiene 8 neuronas, de 1 a 8, y ahora uso I1, este I puede tomar cualquier valor, por el peso, W, de la neurona 1, 1, 2, 1, I, porque es de cualquiera de cosas. A este mismo le hago acá también. Hago lo mismo. Vamos a otro color. Así, de todo. Por eso decía, esto es la parte más fácil de la matemática. Y aquí va a tener la salida esta, la I.
1, vamos a hacer, por ejemplo, 3. No, vamos a hacer acá la parte porque si no se nos va a morir. Ahí, 1, 3 es igual a la función de la sumatoria. Me la pueden decir ustedes si quieren. ¿De 1 a cuánto? 6. A 6. De la I. Y 1, 2, sí. No, sería, mira, está mal puesta. Esta no es 1, 2, sino que es 2, 1. 2, 1. Para que diga que es de la capa 2, I, por el peso de la capa 3, o la X, 1, no tampoco acá es I, J, porque es de la capa 2, en cualquier valor W, esto como estoy diciendo I, va a ser I acá, y J acá. 1 y J. J es la capa, la posición de la capa, de la cantidad de la neurona que corresponde. No importa, vamos a ver. 1, pero igual tengo que ponerlo ahí. Y 2. Ahí está. Y aquí va a ser W1 y 3. Y ahí tengo 3 funciones. Ahí tengo las 3 funciones. Y me genera acá una salida. ¿Sí? Van a ser 6 valores numéricos. A este valor, que es un vector, lo voy a comparar con lo que yo quiero que me dé de salida. O sea que aquí me tiene una salida deseada S, que va a tomar valores de 1 a S6. Entonces aquí va a haber una discrepancia numéricamente entre estos dos. Va a haber una discrepancia. ¿Estamos? Eso yo lo he explicado en la clase pasada. Vamos a borrar esto. Entonces, esa discrepancia le dice que la red está, cuando le apliqué la etapa inicial, cuando se encargaron los pesos al azar, me va a dar cualquier cosa de salida y lo cual está bien. Entonces yo tengo que modificar, lo único que tengo para modificar dentro de la red neuronal son los parámetros W, lo único que tengo para modificar. Entonces yo tengo que volver para atrás, vamos a ver, comparando esto, tengo que volver aquí y cambiar los pesos de esta capa. Tengo que cambiar los pesos. Lo voy a hacer así por dar cualquier término. Cambiar los pesos, cambiar los pesos. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos eso? Y aquí aparece una función que se llama, que a nivel de, que se enseña siempre es el error cuadrático medio. El error cuadrático medio es una comparación que hacen de todos los valores que da este vector respecto a este 6. Y esto se llama una función de costo. Esa función de costo lo que hace es penalizar a la red y decirle qué tan mala es, o sea, qué tan mal ha aprendido. Esta función de costo es un medio de la sumatoria de 1 a 6 de la diferencia entre la salida esta, que se va a poner el término I, básicamente I minúscula de la capa 3, menos la salida, menos SI. Y esto elevado al cuadrado. Vamos a ver si así. Yo digo, creo que esa es. Ustedes se van a divertir un montón. Qué suerte que vamos cambiando esto. El yo nomás lo ve. Quiero ver nomás si está así la función. Parece que sí. Vamos a hacer más fácil. Ah, sí, está bien, no me voy a equivocar. Perdón, ahí sí, ahí está. Bien, es un pequeño corrección. Numéricamente está bien, pero cuando la deriva está mal. Entonces vamos a hacer esto. S1, SI menos I de la capa 3. Hace la diferencia.
Es lo mismo, numéricamente, como está el cuadrado no te cambia nada. ¿Está? Un vector hace una comparación de dos vectores. Esto lo que le dice es, vectorialmente hablando, yo tengo un vector acá, tengo otro vector acá. Cuando los vectores se acercan, el error cuadrático medio tiende a cero, vectorialmente hablando. Cuando más se alejan, este término, que es valor numérico, te dice la diferencia que hay entre lo que estamos buscando. Es una diferencia vectorial. Esto se llama el error cuadrático medio. Esto es el que me dice cuánto la red neuronal aprendió o no. Eso es lo que le dice cuando ustedes hicieron en TensorFlow, que le iba apareciendo un número y le apareció una gráfica que le iba mostrando. ¿Se acuerdan que lo hicieron? Es eso. ¿Cómo se hace? Hay que derivarlo esto. Hay que trabajar con la derivada de la función de costo. ¿Estamos? Bien, ahora sí entramos en la parte difícil. Esto es lo fácil. Como esto hay que derivar la función de costo, derivada de la función de costo se hace en función de la función de activación. Esto se va a derivar en esto. Derivada de la función de activación. Ergo, la función de activación, ¿con qué está hecha? Perdón, lo va a hacer la derivada de costo en función de la salida. Es de la salida. En función de I. Pero esta, la salida, depende de la función de activación. Entonces yo tengo que derivar por la derivada de I en función de la derivada de la función de activación. ¿Y de quién depende la función de activación? De la entrada. ¿De quién depende la función de activación? De la entrada. ¿Esta cambia? ¿O no? Eso no depende. Entonces hay que derivar por la derivada de la función de activación sobre la derivada del peso. ¿Sí? Entonces tenemos todo para empezar a desarrollar la red neuronal. Está interesante, ¿no? Y esto que nos muestra hacer las derivadas de las funciones de las funciones de las funciones. ¿Estamos? Entonces yo le dije, no es simple, lamentablemente no es simple la matemática, pero sí la están viendo. Esto se llama la regla de la cadena, esto lo vieron en primer año, creo, de la facultad. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esto? Teniendo déjà vu. Ah, Teniendo déjà vu. voy a saber que te iban a volver loca la inteligencia artificial. No, iban a volver loca en alguna materia y no sabía qué materia le iban a volver loco. Y ya en este momento estaban diciendo, por Dios, me hubiera quedado en casa o me hubiera tomado algo para poder venir a la clase de día. Bueno, hasta ahí llegamos, en la parte más. No vamos a entrar más en esto. Las derivadas no son difíciles. ¿O sí? Profe, o sea que el descenso del gradiente no lo vamos a ver. No, no vamos a pasar para nada. El descenso del gradiente es denso. El descenso del gradiente, lo que les dice a ustedes, ¿cómo? Es la derivada parcial. En las derivadas parciales. ¿Por qué? Porque vos lo que buscas es esto es una función. Olvidémonos de la matemática, olvidémonos de esto, porque la matemática es densa y es bien densa. Pero ahora lo vemos conceptualmente, ¿qué es lo que les va a quedar a ustedes? Una función, cuando vos querés saber cuál es el mínimo o cuál es el máximo, Es absoluto. ¿Mm? En ese caso es absoluto, en cambio los otros es relativo. Es relativo. Utiliza el descenso del gradiente. El descenso del gradiente es lo que vos necesitas derivarlo, porque la derivada te da la pendiente de la función. Entonces, ¿cómo sabés cuando vos llegas a un mínimo o llegado a un máximo? Cuando la pendiente se hace cero. Entonces, eso es lo que vos buscas, eso es lo que te dice el algoritmo de TensorFlow. Por eso se trabaja con las derivadas. Y el algoritmo de descenso de gradiente te dice que es el equivalente que, piensen lo siguiente, ustedes están subiendo, por ejemplo, en San Javier, les vendan los ojos y les dicen tienen que llegar a Tucumán. ¿Está? Y le hacen dar una vuelta para perderlo y los dejan, qué sé yo, en San Javier, por ejemplo, en el Cristo, y tienen que empezar a descender. ¿Cómo saben que van a llegar a Tucumán? Podemos hacer una prueba acá en el laboratorio, pero alguien se va a pegar un porrazo bajando de una silla intentando llegar al piso. Pero la función es exactamente lo mismo. De hecho, esto es, conceptualmente es eso. Entonces, lo que hace es, va buscando la pendiente que baje.
El algoritmo de descenso de gradiente funciona exactamente lo mismo. Lo que hace es trabaja con la derivada y ve cuánto varía la derivada, o sea, cuánto va cayendo la pendiente. Cuando ustedes llegan a un plano, ustedes pueden pensar, si he llegado a la base, he llegado a San Miguel de Tucumán. ¿Es verdad eso? No siempre. No siempre. Suponete han bajado de San Javier, del Cristo. Mientras iban por la escalera, le iban piloteando bien. Llegó a la calle y saben que para allá, para un sector sube, antes que empiece a bajar yendo hacia la ciudad universitaria, y el otro baja. Obviamente van a dar vuelta y van a seguir bajando. Van a llegar a la entrada de, creo que de Sol San Javier, y el plano, ese sector es plano. ¿Pueden decir que han llegado a Tucumán ahí? ¿Cómo sabían si han llegado o no han llegado a Tucumán? ¿Cómo saben ustedes llegado ahí? No conocen. Por ejemplo, no son de Tucumán. Los han dejado ahí con los ojos vendados y les han dicho lleguen a la ciudad. Y han empezado siguiendo así la pendiente hasta llegar a la parte plana. ¿Qué pasa ahí? ¿Pueden decir ustedes sin haber conocido absolutamente nada que están en la ciudad? ¿Pueden garantizar que están en la ciudad? No. ¿Pueden decir que están en una parte alta plana? Sí. Podrían o no. Y eso, conceptualmente, te dan esa derivada. Estas derivadas, así como están, te va a permitir, si yo lo tomo como si fuera un concepto, llegar a la parte plana de la parte de arriba de San Javier. Y podemos pararlo ahí al algoritmo y decir, bueno, ya está. Ya converge el algoritmo. De hecho, pasa esto. No es una locura lo que estoy diciendo. Lo que me da esta serie de derivadas es que me permite saber a dónde yo llevo un mínimo o un máximo si yo lo invierto a la función. Entonces, si yo a esto lo convierto en una variable delta, o sea, esta es la que me da la pendiente, la modificación que necesito hacer a la red, yo sé que los pesos, y aquí entramos en una de las fórmulas que sí necesitamos por esto, el nuevo peso va a ser igual al peso anterior que tenía, o sea, el valor que yo ya estaba tomándolo, el peso anterior, más aparece un término que se llama la tasa de aprendizaje. ¿Se acuerdan que lo vieron en TensorFlow? La tasa de aprendizaje por el delta del costo. No es exactamente, no me acuerdo cómo le llaman, no me acuerdo cómo le dicen esto, eso no está acá. Eso está en otro de la... Por eso necesitaba las presentaciones PowerPoint, porque eso está en otro lado. ¿Y cómo le dice esto? Le da un término muy... ¿Cómo le da? Le llaman delta tita acá. No me gusta. Bueno, pero es el delta de la función de costo. Luego se llama el delta del peso. Tampoco es por el delta del peso de este. Le dicen así, delta del tita. Esto le llaman un tita. No me gusta, tiene otro término, por lo menos escrito de otra forma. Pero fíjense, esto sí es conceptual. Esta variación es totalmente, cuando necesitan programarlo, por ejemplo, yo cuando le hice la programación no existía la función algoritmo, el descenso gradiente, tenía que hacer toda la matemática, pues yo lo programé esto en su viejo, ustedes capaz que alguno ha trabajado en Turbo C o C++, es demasiado viejo para ustedes, ¿no? Y demasiado a nivel de código, porque yo programaba en eso. Entonces, muchas funciones de lo que hoy está hecho en Python, que básicamente Python usa C como base, tenían que ser a toda pulmón. Entonces, muchas de estas derivadas son números que ya están hechas acá. Entonces, cuando uno dice, la derivada parcial de la salida, bueno, esta derivada parcial es la salida. Es simple. La derivada de este sobre esto es el número de entrada que tiene acá. Son valores que están medidos. O sea, ni siquiera te gastas en hacer grandes cálculos matemáticos porque los tenés. Entonces necesita. Entonces la fórmula esta, que es básicamente cómo se varían los pesos, cómo se actualiza toda la matriz de peso, le va a pasar de que podría suceder lo que yo he explicado en el algoritmo del descenso gradiente. Llegan hasta un plano y quedan ahí, y pueden decir que la red aprende. ¿Funciona? Sí. Hay que agregar un término que se llama momentum. Un momentum lo que hace es lo siguiente.
ustedes llevan el plano han llegado a la base ¿cómo se llama? Del Hotel San Javier. Y se pueden quedar parados, eso será la fórmula, o seguir caminando. Si siguen caminando en sentido contrario donde ven y empiezan a subir, ustedes pueden ahí inferir de que están en un mínimo total. Ahora, si siguen caminando y empiezan a seguir descendiendo, quiere decir que han llegado a un mínimo local. Y ese efecto se llama momento. Ese momento, que no lo vamos a explicar acá, bueno, sí, Constante de 0,9. ¿Ah? Constante 0,9. Exactamente, trabaja con un beta, trabaja con un beta que multiplica el peso anterior del anterior, anterior, menos, vamos a borrar esta, el peso anterior menos que el anterior del anterior. Que en la etapa inicial no hay momento, porque estos dos son los mismos valores. Este se llama el momento B. Estos valores varían entre 0 y 1, entre 0 y 1, estos generalmente se ponen 0,1, 0,2, estos son totalmente empíricos, estos 0,8, 0,9, 0,7, depende. Pero este momento lo que le dice es, veo si sigue descendiendo. Esto es para que no quede en un mínimo local. Esta es la fórmula que rige a todos los pesos. ¿Qué es lo que hice yo hasta ahora? Y ustedes han dicho sí. Yo dije que la función de costo era el error cuadrático medio. Vamos a borrar algo que borrar. ¿Esto han entendido? No vamos a pasar más en matemáticas. Hasta aquí llegamos a matemáticas. No nos vamos a meter más en matemáticas porque sí es más densa, ¿no? Pero gracias a Dios Python y Keras, que creo que conocen Keras ustedes, todo esto se reduce a una sola línea de código que, por ejemplo, dice función de costo. No me acuerdo si le dice exactamente así, tendría que verlo, y te dice error cuadrático medio. Listo, ahí se terminó. Todo este proceso es solamente un término, error cuadrático medio. ¿Sí? Pero aparecen otras opciones que tienen una matemática muy densa, que no la vamos a estudiar, pero que ustedes sí la pueden usar, que las funciones de costo, son el error cuadrático medio, no me acuerdo cómo le dicen en inglés, creo que es REM, ¿no? ¿Verdad? No sé si alguien puede googlear en inglés. Estoy casi seguro que es REM. Búsquenlo en inglés si pueden y me hacen un favor. O SGD, no me acuerdo cómo le llaman. Porque ¿ah? MC, exactamente. ¿Por qué le digo que va como en inglés? Porque en la ecuación pone como eso, en inglés. Es MC, perfecto, ese. Minus core error, ese. Es una forma. Después cuando uno la codifica aparece otra cosa que se llama Adam. Otra forma que se llama, que recurre al machete, El SGD. SGD, exactamente. Momentum, que lo acabamos de mostrar. Adam. Y hay una muy nueva que no me la acuerdo de memoria. Muy nueva. Estos son, ¿por qué me tomo todo el trabajo de explicar esto? Porque cuando te toque codificarlo y vos le has agregado la función de costo, digamos, cómo varía, esta función, hasta el final, puede ser que la red neuronal no ande bien. Y ustedes se van a volver locos tocando parámetros y solamente es una función mal definida en la salida. ¿Me entienden? Ahora me dicen, profe, ¿cuál uso?
prueba y error. Hay que empezar a buscar a alguien que haya hecho la misma red neuronal, que haya hecho la misma calificación, que se haya tomado todo el trabajo de hacerlo, para que vean y te digan, no, usan por ejemplo RADA. No sé si hay alguna más fuerte de RADA. ADA Delta, ADA Grad. Oh, bueno, ahí para divertirse un buen rato. Hay varias funciones, ¿sí? Lamentablemente no hay nada escrito, lo que sí hay son todos los modelos que hay para hacerlo. Y es prueba y error. Por ejemplo, para eso me tomó el trabajo traer al nodo, al vicio. Por ejemplo, en Google Colab, que dice que van a usar ustedes, creo que, si yo no me equivoco, Diego le va a dar un modelo ya de una red neuronal convolucional, que eso igual lo van a ver primero conmigo, no tienen el viernes con Diego, pero el miércoles que viene tienen conmigo y entramos ya en convolucional. Él le va a dar un modelo y una red neuronal convolucional, le va a decir que le generen cambios, sin entrar en codificación. Por eso le dije que vale trabajar con Python, sí. Cuando se va a aplicar en TensorFlow a SQD, en la documentación decía que había algo que se llamaba el impulso de Nesterov. ¿Qué es eso? ¿El impulso en? Nesterov. No lo conozco. Que decía que era un valor booleano, true o false, que se le daba a la función en Python. Que no sé qué era eso, ¿no? Que algunos lo tenían y otros no. No lo tenemos, sí, depende del modelo. Por eso, como, ojo, que cuando vos trabajas con TensorFlow tienen un formato muy propio para escribirlo, ¿no? Porque TensorFlow está pensado todo para que usen la plataforma de ellos. Por eso es que no le he avanzado. En todo caso, consultarlo con Diego, capaz que Diego lo aporte en prueba. Nosotros somos la clase de la noche, por la duda. ¿Ah? Salimos a la clase de hoy temprano porque no podemos la noche. Bueno. Entonces con Vicente. No, Vicente no sé si lo he puesto en prueba. Diego seguro, porque Diego anda probando mucho de estas redes convolucionales. Él es el que más pruebas ha hecho con convolucionales. Vicente también, pero no sé si he llegado a avanzar tanto por esa parte. Nosotros con Vicente ya nos ha dado un algoritmo, pero yo le pregunto porque en el algoritmo que nos dio él, por ejemplo, la librería que usaba en Google Colab, él lo importaba directamente de que era Optimizer, y en Colab da un error y hay que importar el gradiente del descenso, la versión 2, para usar SQD y ADAM. Y cuando lo usamos, hay veces que nos pide obligatoriamente el parámetro, el impulso en Nesterov, que no sé qué, digamos, por eso le preguntaba. La verdad yo no lo he probado, me tendría que poner a probar. No, nunca he avanzado con esa O parte. sea, en Colab, si le importamos, el profe Vicente nos dio el código, nos dice, háganlo funcionar. Y en el Colab, si lo importamos directamente, yo en mi máquina no instalé, la verdad, todo el entorno, prefería hacer el Colab. Si lo importas directamente de Keras, no te hago. Sí o sí hay que importar o TensorFlow o el gradiente del descenso del Keras Optimizer. No funciona directamente la importación del SQD. ¿No funciona? No. Que Y yo- por eso le digo que nos pide algunas veces el parámetro. Bueno, le pregunto a Vicente, pues la verdad es que yo nunca lo hice andar con esa parte, ¿no? Yo siempre me trabajo con el error cuadrático medio y momento, que eran los estándar. Sí, por ejemplo, hay una que se llama Cross Entropy, que es otra versión, que no está acá, me olvidé de agregar ahora hablando de cómo me acabo de acordar. Cross Entropy sí lo usé yo para hacer toda la modificación, y ese anda bien, pero SGT no, nunca lo he probado. Bueno, ¿ves? Ahí tienen un ejemplo de lo que les comentaba. Hay cosas que no hay prueba y error. Por eso está bien que por ahí ustedes no gasten, bien el caso de lo que plantea Vicente, tanto tiempo en programarlo, siguen la prueba. En programación hay mucho hecho ya. No sé cuántas líneas de código le pasó a Vicente, debe ser poquita, 15 líneas, máximo. Un poquitito más. 20, 25, pero es una tontera de 11. Y si van a ver la red neuronal, creo que son cuatro líneas de código en convolucional. Sí, de las 25 líneas, 8 o 9 son de importaciones, es decir, 10, 15 nomás. Y 8 o 9 básicas de librería. Básicamente son casi todo lo que importa en librería. Bueno, hay una versión, bueno, yo estaba probando, esto me voy de campo, algo que se llama los Transformers, no sé si lo han escuchado nombrar. Bueno, es un modelo nuevo los Transformers, que lo que te permite es trabajar, por ejemplo, con procesamiento de lenguaje natural, NLP. Entonces los Transformers trabajan con miles de millones de variables. Entonces, por ejemplo, cuando uno quiere, por ejemplo, armar un modelo con Transformers, este es un paso más avanzado en la inteligencia artificial, y armarlo con líneas de código en Python olvídese, necesita mucha mejor.
Pero si hay una librería, que dice Transformer. Y entonces cuando querés armar todo un modelo de Transformer para procesamiento de lenguaje natural, son ponerle 10 líneas de código, 12 líneas de código máximo, porque la librería tiene todas las funciones. Bueno, había en el caso, por ejemplo, lo que... ¿Vicente el módulo que es GPT-3? Ustedes escucharon el GPT-3, escucharon los 3 clases, que genera generadores preentrenados de Transformer. Eso significa GPT-3. Modelo generativo preentrenado de Transformer. Es un modelo que te permite hacer procesamiento de lenguaje natural y aprende no de redes neuronales, sino leyendo líneas de escritura por seres humanos. Entonces puede generar código nuevo. Y de ahí y eso te permite, por ejemplo, armar lo que se llama Copilot, que es la que te permite hacer generación de código. ¿Se acuerdan? Yo lo mostré en clase cómo podía generar código de Python, cualquier cosa. Porque GPT-3 aprendió, no aprende a codificar, aprende a leer como nosotros codificamos y genera nuevos códigos. Eso se llama GPT-3 y trabaja con estos modelos de Transformer. Que no lo vemos en esta materia, eso solamente se ve en una maestría o un doctorado quizás. Entonces, bueno, volviendo al caso, venía el caso de Transformer, codificarlo es imposible, pero Python tiene una línea de código, una librería, que vos lo que hace lo transporta, lo trae, lo transforma, la carga y después codifica un analizador de lenguaje natural en 8 líneas de código, 9 líneas de código, y tenía andando un montón. Y si te llevas, si podés traer la API, por ejemplo, en GPT-3, y la cargas, por ejemplo, en la línea en Python, hacer correr el Juniper en Google Colab, y podés tener un sistema de lenguaje natural con unas cuantas líneas de código. Te ahorra muchísimo trabajo. Eso es para que tengan idea de esto. Por eso no lo conozco a todos, no he trabajado con eso. Yo me he dedicado, me olvidé de Momentum, Adam y... Claro, pero en realidad también Momentum no es una función de costo, sino es algo que se aplica en las funciones se prende la función de costo, pero va cargado en la misma línea de código. Claro, o sea, el parámetro que se recibe del SGD, ¿verdad? Exactamente. Entonces, bueno, ahí está. Ahí Diego lo anoté para que se divierta jugando. Y reviven un rato con Python. Por ejemplo, nosotros, Vicente, cuando nos ha dado también el código, el ejemplo que ha dado él, que había que cambiar, como digo, el Colab no funcionaba y había que optimizarlo de otra manera, pero no estaba en ningún lado Momentum, y no sé qué valor, porque en la biblioteca oficial de TensorFlow no dice qué valor toma cuando no se aplica por defecto. No sé si es 0.0, 0.00, no dice. ¿Para Momentum? Claro, por el momento no se hace el paso, se pasa el learning rate, después se le pasa el momento como parámetro. Pero si no se lo pasa, que Vicente no lo pasó, o sea, el ejemplo que nos dio él no lo tenía. en cuenta. Claro, eso es lo que no sabía. Ahí esto se convierte en serio y trabaja sobre esta sola base. Le había explicado esto, por eso lo conocían Vicente. Ustedes no lo sabían porque Diego no lo explicó. En clase pasada, en teoría, nosotros los diversos. Bien. Bueno, ven ahí está la diferencia. Ahí yo ya lo conocía en el Momentum. Cuando no te da nada, cuando el Momentum no te lo pone, se cuenta que esto no existe. Sí funciona, porque está trabajando con error cuadrático medio, pero si cambia la función de costo, esto no funciona. Necesita uno de estos parámetros. Y lo que hace con uno de estos es cambiar de aquí para acá, es la misma función. Es decir, esta ecuación matemática es la misma para todas. Ahora, ¿cómo trabajas con esto? Es lo que te va a cambiar. Esto te va a dar la función de costo que estés usando. Básicamente eso es. Bien, todo esto venía para poder explicarles. Algo tan simple. Ahora, si yo no tuviera el trabajo de haber explicado todo esto, le voy a hablar y decir sí, pero no lo van a entender. ¿Sí? Y salvo que te dé el trabajo de entrar a renegar un rato y empezar a leer mucha bibliografía. Pero si no lo ves esto, no entendés qué es lo que estás haciendo ya. Y solamente ¿qué más me está quedando pendiente? Bueno, ya hemos visto todo backpropagation. Sin entrar a la matemática dura. Vicente le da la matemática dura, ¿no? Sí, se ríe porque lo mataron. Yo no voy a hablar del profe que no está presente. Yo lo conozco, yo le dijo la tesis de él, de Vicente, ¿no? Y le dio todo, ¿no? Lo ha fulminado. ¿Ha sobrevivido Vicente o no? Y el descenso del gradiente, los videos iterativos eran medio duros. No, ya es fácil, la matemática de backpropagation es re dura.
De todos modos, vuelvo a repetirle. Los videos, ¿han visto los videos que le ha pasado? Ha pasado toda una librería, digamos, o sea, todo 6, 7 videos. Ah, bueno, no, eso todo. Entonces, es una maratón. Gracias a Dios son La difíciles. serie, ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa, vos si ves el video son bien simples, la verdad que lo explica bien para niños, te permite después venir a la clase y entender, porque cuando agarrar una clase cruda como esta, decir, wow, me están fusilando acá, y eso que no es duro, no me entró en la matemática. Por ejemplo, cuando ves el descenso de gradientes, ves lo que es el proceso matricial que te permite ir pasando y hacer el proceso de aprendizaje. Claro, el Propagation va para atrás, pero el descenso de gradiente permite el conocer esos errores, digamos, y ir reduciendo lo mínimo posible para que se asemeje a la salida de curso final. Exacto. Y ahora ahí aparece, ellos están explicando, tenemos una clase de ventaja, entonces, lo siguiente, si yo tengo una matriz, empecemos ahora a volar en la cabeza. Si tengo una matriz, que yo lo he vectorizado, así muy simple, pero yo acá tengo una matriz de peso, básicamente, que está dado por toda la estructura. Yo puedo hacer un proceso y tengo n cantidad de imágenes, las puedo matriciar a todas, cada una de ellas, porque las vectorizo y hago una matriz de n cantidad, multiplico por una matriz de peso, entonces el proceso de entrenamiento se hace por batch, o sea, por lote. Y si usan TensorFlow se dan cuenta que dice batch. Cuando entrenan un algoritmo, por ejemplo, batch propagation no, es muy simple, ¿no? Pero por ejemplo, si entrenan una red neuronal convolucional, necesitan, es obligatorio que hagan el proceso de batch. Definan la cantidad, cómo va a ser el batch. ¿Por qué? Porque este proceso iterativo para 10.000 imágenes no termina nunca. ¿Sí? No lo van a terminar nunca. Entonces, vos necesitas entrenar, o sea, por grupo. Entonces, aparece aquí, cuando empieza el proceso de entrenamiento, siempre por grupo. Si vamos a hacer una red neuronal que clasifique, la cantidad de imágenes tiene que ser coherente entre uno y otro. O sea, si yo tengo 6 conjuntos, tengo que tener las mismas cantidades de imágenes para entrenarlas a todas igual. Si no, se va a sobreentrenar una y se va a subentrenar otra. Eso en la jerga de la inteligencia artificial se llama overfitting, o sea, cuando están sobreentrenadas, y underfitting, cuando están subentrenadas. Entonces pueden hacer que ustedes, no sé, yo estoy haciendo torres, pero si, por ejemplo, yo clasificara perros y gatos, y yo no pongo toda la cantidad de perros, puede la red neuronal confundirse por overfitting, porque se ha sobreentrenado un determinado tipo de conjunto de datos, o hacer underfitting y no haberlo entrenado a otra cantidad de datos. La otra clase yo le voy a mostrar overfitting y underfitting, pero con imágenes, no con collab. O sea, le voy a traer una red neuronal que yo tengo andando ahí, que realmente empieza a hacer ese proceso. Yo la tengo preentrenada para que haga overfitting y underfitting. Que ahora, primero me va a llevar tiempo y segundo, voy a ver por qué no se puede conectar para que lo veamos aquí en clase. Y hace tal cual, hace overfitting y underfitting. Hay algo que ha pasado totalmente invisible, y es lo siguiente, que eso no lo ha explicado Vicente, pero hace la parte teórica. Y no sé si Diego tampoco nos va a explicar, creo que Diego sí, porque él es el especialista. Yo en todo momento, ¿qué es lo que he dicho? Que los pesos, si se acuerdan, los pesos, W, varían mayor o igual que menos 1, no hagamos la teoría que dice 1. ¿Sí? Por lo tanto, esta sumatoria, como este es menor que 1, esto varía entre 0 y 1. En mi caso, que yo estoy tomando infinitos valores hasta 255, pero cada uno de ellos, cada uno de estas XY, va a ser mayor o igual que 0, menor o igual que 1. Yo hice un proceso de normalización. Es decir, esta función, que a su vez la salida es menor que 1, o entre 1 máximo, que va a alimentar esta, que tiene valores que son valores menores que 1, entre 0 y 1, siempre van a ser números chicos. Eso es lo que estoy diciendo. Y si yo calculo la derivada con esta función, en esta parte, más multiplicado por un 0,1, que es esta, esto probablemente
vamos a hacerlo bien. Siempre menor que 1. Esto va a ser siempre menor que 1, siempre. Eso siempre va a ser menor que 1. No va a ser 0, pero va a ser menor que 1. Entonces, el nuevo peso va a variar respecto al anterior muy poco. ¿Estamos? ¿Está acá? Entonces, creo que intuitivamente no queda duda. Intuitivamente. ¿Qué pasa? En el descenso del gradiente, si yo aplico esta fórmula, aquí voy a tener una variación. Como los pesos de acá varían pocos, cuando yo vuelvo a hacer el proceso para aquí y lo transfiera, los pesos que vayan acá van a variar menos. O sea, la variación del peso va a ser mucho menor. Y cuando yo lo transfiero para acá, va a ser menor. Y si yo agrego otra capa más, va a ser menor. Y va a llegar a un punto que va a ser este y esto. Como esto va a ser extremadamente pequeño, perdón, esto es un menos. Esto es un menos. Entre cuando llegue a la etapa de capas superiores, todo se va a mantener constante. Eso se llama desvanecimiento del gradiente. Tiene un nombre, perdón, el problema del desvanecimiento del gradiente se llama el vanishing problem, o el problema del desvanecimiento. Por lo tanto, ¿qué es lo que estoy explicando? Que una red neuronal multicapa, así como está, 3 capas, 4 capas, lo máximo que se aplica este proceso. El resto no se aplica. O sea, ese desvanecimiento implica que el peso nulo cada vez va a ser tendencia a un cambio nulo. Exacto. Esto tiende a 0 a medida que más capas tengo en deep learning, por lo tanto, el peso anterior es el nuevo peso. Sí, no se usa. Es un concepto, eso no, es difícil de entender. ¿Qué hubiese pasado al revés? Y si yo a esto le doy los valores grandes, no lo normalizo entre 0 y 1. No lo normalizo. A los W le demos valores grandes, entre, no sé, menos 100 y 100. Nadie me dice que pueda hacer entender que bien. Por más que tenga esta, y a este le doy un valor 1, o algo parecido, estos valores van a ser muy disímiles entre sí. Y muy probable que este crezca. Este va a crecer, este va a crecer, este va a crecer, y eso se llama una explosión del vector de peso. También tiene un término en inglés que no me lo acuerdo, pero sé el efecto que produce. Por lo tanto, esta red neuronal, bajo ese entorno, nunca va a aprender. Eso hace que solamente, y se responde la pregunta, ¿por qué los valores siempre son entre 0 y 1? Por esto, por esta función que estamos aplicando acá, porque si yo le cambio, uso una función ReLU, ¿se acuerdan función ReLU? Sí, 0 para el valor y X para el valor de 0. 0, infinito, eso es ReLU. Yo puedo tener valores extremadamente grandes acá, teóricamente. No va a pasar esto porque los pesos son chiquitos, pero puedo tener valores grandes y esto empezar a crecer. Yo no normalizo, aplico este proceso de descenso del algoritmo, los W cada vez se vuelven más grandes, pero es un valor de crecimiento de forma explosiva. También tiene un término que no me acuerdo cómo se llama, exploding gray o exploding gradiente, una cosa así. ¿Y ese proceso de explosión es un desaprendizaje o un aprendizaje nulo? No, un desaprendizaje, o sea, en realidad cada vez se pone peor, nunca aprende. Claro. O sea, no es que no aprende, sino que es peor que no aprender. No se aplica eso, pero existe. No más o menos lo ves. Que aprende mal, digamos. Ese otro problema que tiene la red neuronal, no sé si está aquí. El floating gradiente. El floating gradiente. O sea que el gradiente explota. Eso, entonces, conceptualmente, si yo agrego más capas, no van a aprender. Entonces la pregunta decía, ¿y hasta dónde aplico el descenso del gradiente? Intuitivamente, hasta una cuarta capa. Si yo tuviese más capas aquí, en backpropagation, un método que usa es variar el peso de aquí, a esta no tocarla, variar los pesos de acá, la que sigue no se toca y se hace saldear. Uno de los métodos.
El otro es el que acabo de escribir. Se aplica a la descenso de gradiente hasta la tercera, cuarta capa y se aplica. El resto queda como está. Que por lo general, igual, profe, en las back prediction no son muchas capas, o sea, No. no es de blend, realmente de máximo 4 o 5. 4, 5 muestras. Estamos con tiempito, sí, todavía quedan 15 minutos, así que quiero para macerrarnos un poco más en matemática. Ahora, esta es la parte simple, nada más. ¿Han aprendido bajo la cabeza? ¿Han entendido? Bien, ahora borramos todo. Borramos todo y ahora empezamos a trabajar con cajitas. Ahora recién empezamos a trabajar con las cajas. ¿Me entienden? Porque ahora pues, yo bajo el validation para mí una caja. Ya sé cómo anda, sé lo que es el desvanecimiento de gradiente, que cuando se empieza a achicar, por eso es que se aplica hasta la tercera capa, o cuarta. Sabemos qué es lo que pasa con la imagen, acabo de poner la imagen. Ahora vamos a ver qué es lo que sucede si yo quiero hacer un análisis de una imagen. Vuelvo a repetir, estudiamos esta porque es una de las redes neuronales que más se ha explotado, que más se pueden encontrar en el mercado. No digo que el STM no se usa muchísimo. Esta tiene más uso. Y aparte es más simple de explicar en el tiempo que queda. El STM llevaría mucho más tiempo. Y aparte no hay tanta material de estudio para desarrollo como convolucionales. Después me pasa un videito que se puede hacer con convolucionales. Eso va a ser ya la otra clase. Se puede hacer cosas bastante interesantes. Sin que se llaman los autoencoders. ¿Alguna vez me han escuchado los autoencoders? No, sí lo han visto y han jugado con los autoencoders ustedes. Todo, sin excepción. ¿No toman la foto de alguien y le reemplazaban el rostro, que hacía que se muevan y hablen? Yo me entrevisto en una película y me hago trabajando en, ¿cómo se llama? Piratas del Caribe. Aparezco yo, lo reemplazo a Johnny Depp y me digo, ¿qué tal aparezco yo? Obviamente es pésimo, pero bueno, el video como lo reemplaza Johnny Depp es impresionante. Literalmente lo saca y me pone, obviamente yo capturo mi propia foto, le he modulado con un autoencoder y sale andando, pero es impresionante, lo saca así, lo borra. Y otra persona, entonces le da un montón de herramientas. A ese punto se puede llegar hoy, por eso es peligroso las imágenes. Puede hacer cosas increíbles. Por eso pueden hacer que ¿cómo se llama el presidente de Estados Unidos? ¿Ah? Obama cante, hable cualquier otra cosa. Le tomaban la imagen, ponían a otra persona que cante, le reemplazaban el cuerpo y tomaba todo, porque el autoencoder básicamente lo que hace es toma la etapa final de la red neuronal del flatten y le recomponga la imagen al sentido contrario. Se puede hacer, pero anda re bien, eso, mejor preparo. Bien, volvemos a tomar nuestra matriz de imágenes. No vamos a cambiar eso, porque ahora vamos a hacer análisis de imágenes. Entonces vamos a tomar la de 8x7, nuestra torre de telefonía celular. Aquí, vuelvo a repetir, volvemos a tener 56 píxeles o 56 partes. En RGB la normalizamos dividiéndolo a cada uno valor del píxel en 255, cada uno de los colores. Y esto hacemos entrar, ahora vamos a poner una cajita, a una CNN, Convolutional Network Net, una red neuronal convolucional. Esta red neuronal, una vez que le hace un proceso, que es como en otra clase, a través de filtros, le hace con una serie de filtros, que si lo leen la bibliografía resulta difícil de entender, por eso lo vamos a explicar acá en la clase. Una vez que lo entiendes es muy simple, muy simple. De hecho, la matemática es extremadamente simple, extremadamente simple. Esta CNN arma lo que yo le había explicado acá, un vector. ¿Se acuerdan en la parte final cuando había empezado? Este vector se llama flatten.
que significa que vectoriza la matriz de salida de esta red neuronal. Lo que hace es toma la imagen, le hace pasar por una serie de filtros que se llaman kernel, y aquí le voy a poner entre paréntesis filtros, te saca un vector, y aquí le aplica backpropagation. A este vector le aplica backpropagation. Capa 1, capa 2, pueden ser 2 capas, 3 máximo. Y aquí tiene las, perdón, vamos a hacerlo bien, 3 capas. Aquí se aplica softmax. Acá puede aplicar ReLU, generalmente se aplica en una red de tipo convolucional sigmoide. Por eso fíjense, ya no estoy viendo la matemática, ya me he sacado la matemática, me estoy quedando con el concepto. Este sigmoide, función de activación sigmoide, esta también. Este es el vector de entrada, y acá le va a calificar, y aquí va a ser el clasificado, valga la redundancia, la clase a la que pertenece. Por ejemplo, si estoy diciendo de la parte de telecomunicaciones, aquí va a decir torre. Aquí va a aparecer router, qué sé yo. Y aquí switch. Directamente te aparece si es una torre. Y en algunos casos te dice el nivel de asertividad. Por ejemplo, si ven una foto como esta que estoy viendo yo, 89%. O 90%, o 92%, lo que sea. Y aquí le va a dar, si es que softmax lo hayan configurado en esto, te puede decir router 0,001 o 0, switch 0. Te dice a qué grupo pertenece. ¿Entienden? Esta CNN que vamos a estudiar ahora, la red neuronal convolucional, cómo funciona, cómo te toma la imagen, te la procesa aquí, te genera un vector de salida que ya no tiene nada que ver con lo que vimos nosotros, o sea, nada que ver de lo que hemos hecho. Este vector de salida, que es este, pintado por eso, que le llaman en Keras, le dice flatten, y he visto que en muchas bibliografías directamente te dice flatten, y en realidad es un vector, básicamente un vector de la matriz de salida de la red neuronal convolucional. Le cambian backpropagation, y esto sigue siendo el mismo backpropagation que acabamos de ver. 3 capas máximo, 3 capas. Normalmente puede ser 2 capas aquí, 1 y 2, nada más, generalmente. 3 porque aquí yo le cambio la función de activación y pongo una softmax. ¿Sí? ¿Me van entendiendo esto? Sí. Y como van a ver ahí, y dicen, pero es medio simple lo que acabo de dibujar, los cuadritos son bastante simples. Porque esto lo acabamos de estudiar nosotros. Sabemos que podemos armar una capa que puede tener 16 neuronas, este puede tener 8, y si yo tengo aquí 6 modelos, va a tener 6. La que acabamos de hacer la ponemos aquí atrás. Este vector no me preocupa, eso se va a ocupar de resolverlo estas redes neuronales. Este es un problema de ellas, no mío. ¿Me entienden? Fíjense, yo me acabo de sacar el problema de esto. No existe más. La red neuronal convolucional, esto es Deep Learning. Esta parte de Deep Learning, porque tiene muchas capas que van a estar. Esto es la parte de Deep Learning. Esto sigue siendo backpropagation, por eso nos tomamos el trabajo de explicarlo tantas veces, porque aquí aplicamos backpropagation. No es que esto ha salido hace 20 años, perdón, 30 años, y ya no se usa más, se sigue usando. Y después, bueno, a nivel de configuración, perdón, ¿Vicente les pasó backpropagation? No. Perdón, ¿le pasó convolucionales? No, bueno. Lo que están viendo en convolucionales le agregan las capas, lo que están viendo en backpropagation le agregan las capas convolucionales y cambian esto. Ese es el secreto.
Porque esto está escrito, esto se puede tocar algo, se puede hacer algo. Pero esto es el dataset. Esto es el dataset. O sea, el conjunto de datos van a alimentar esto. Si tu conjunto de datos no está bien, tu red neuronal no va a andar bien. Tan así es. Porque tu dataset te va a permitir entrenarla a la red neuronal. El proceso de entrenamiento de esta es sin supervisión. Nadie le enseña. Backpropagation es supervisado. Esto es supervisado. Porque yo ahí le aplico, le digo, no están dando bien, tienen que hacer la corrección, aplican todo TensorFlow, todo lo que hemos visto. Y este no. Este yo le cargo y genero, cargo y genero, cargo y genero, listo. Se termina todo. ¿Han entendido? Bueno, esta es la primera parte ya de convolucional. Este nos decía un par de clases, ver lo convolucional. También implica que, dice, si yo tengo aquí un vector de Flatten, y le pongo otra red neuronal convolucional atrás y vuelvo a componer la misma imagen, ¿qué gano? A ver, vamos a volar un poquito más arriba. Hago esto. No quiero que haga esto, no quiero que lo clasifique. Aunque tenemos, ¿se acuerdan cuando yo lo mostré con el celular? Es esto, exactamente. Pero ¿qué pasa si yo hago esto? Una CNN2 y aquí me arma la imagen, me recompone la imagen. Vuelvo a hacer ¿para qué me sirve haber hecho? Para que lo pase al otro y que me recomponga la imagen. ¿Qué puedo hacer con eso? Transmisión. ¿Ah? ¿Transmisión? No. ¿Para qué me servía? Ya sé que puedo clasificar, vamos a ver, pero ¿para qué voy a recomponer la imagen? Entonces si yo a esta, entro de aquí, me ponga para arriba, entro de acá, y a esta porción de esta imagen, aquí hubo otra imagen, esta es CNN3 que leyó, una imagen, esta es una imagen no de esto, vamos a poner una flor. Horrible la flor, pero no importa. Alimenté la CNN de aquí, me generó, perdón, un flatten de acá, otro flatten de aquí. Hice así. Lo cargué en la red neuronal convolucional y la red neuronal convolucional va a hacer esto, o posiblemente haga esto. Claro. Como el ejercicio que mostramos en la última clase. Y quien hace esto es Dalí. Acabamos de aprender algo nuevo. No es solamente sirve para hacer toda esa monstruosidad de análisis matemático acá. ¿Y qué me impide? Y si no me volando nuestra cabeza, y si nuestra cabeza no va a tener límite, eso es lo malo, o bueno, depende. Si esto es una película, y este es el rostro de un actor, y yo le cambio el rostro del actor por la foto. Donde en todo lado que aparezca el rostro, aparece la foto. Y se mueve. Porque yo no estoy cambiando la película, estoy cambiando el vector con el que después rearmo la película. Es decir, que si el actor aparece haciendo esto, tu foto, que ha sido digitalizada, ha sido transformada, va a hacer esto en el mismo momento que aparezca el actor. ¿Está? Y esto se llama un autoencoder. Es un autoencoder y sirve para eso. Y ahí aparece, por ejemplo, si ustedes quieren envejecer, si ustedes le aparecen todas, aparece ¿cómo se llama el presidente? No me acuerdo, debo querer Obama. Obama. Aparece Obama hablando,
O si usted lo pone, no sé, bailando la samba en Río de Janeiro, va a aparecer Obama bailando la samba en Río de Janeiro en el carnaval, le cambian la imagen de la actriz y ponen a él con una foto y le generan todo el color. Y es perfecto. Y es perfecto. ¿Por qué? Porque yo no estoy cambiando la imagen, estoy cambiando la generación que yo acabo de hacer. ¿Entiendes? Entonces puedo hacer eso. Es chile poderoso esto. Y hoy hay una serie de app que corren en internet que ustedes pueden bajar y el autoencoder que hace esto en forma muy simple. ¿Qué es lo que no tiene la app? Esta parte, porque han sido preentrenados. Entonces ustedes generan aquí, cargan acá y se les... Así de simple. A ver si tengo una foto. No, tengo una nariz, me refería, que estoy actuando. Mirá de Caribe. Puedo ver de dónde es. ¿Ah? Por el grupo, profe. No, hacer bailar en esa parte que yo de prohíbe esa parte. Pero al final intentamos hacer que aprenda. Igual no lo he hecho yo esto, te he hecho entonces pueden hacer eso, es así de poderoso. A ver si vamos a hacer este grupo de adelante. A ver si anda, a ver si me recuerdo. Que te estoy llevando levantando. ¿Soy o no soy yo? Ahora sí, espérate, cariño. A ver, vamos a ver es que nos mete el grupo. ¿Ves que yo sabía? Sí, no sé si esto no es... Pero para acá como compañero tiene 700 de aumento y no puede ver. No, para el pelo pasado de fácil. ¿Se puede o no se puede hacer? Y la cuestión es cuánto funciona. Y he hecho otras pruebas más, ¿no? Siempre quise actuar Piratas del Caribe, me da el gusto, que sea por lo menos para enseñarlo. O sea, aprendemos, sí, tecnología, sí. Y si queremos ver más todavía, sabemos cómo hacer. Se acaba de crear una imagen nueva, ¿sí? Sigamos, mira, tienen una cabeza, no tiene límite. Esto es nuevo, es una imagen nueva, una torre con las flores, puede aparecer en la placa, cualquier cosa puede hacer. ¿Qué tiene que ponerlo en una plataforma como blockchain y armar un NFT? Claro que es un NFT, ¿verdad? Por lo menos lo he leído. Que non-fungible token. Y venderlo. ¿Es nuevo? Sí, no existe. De hecho, una IA. Pero bueno. Entonces se abre otra posibilidad, que es lo que yo te he mostrado, que he mostrado a ustedes en una de las clases, que había creado una imagen nueva, combinando a la Gioconda con... En realidad tenía un secreto, yo le agregué un término que yo usé un NLP, que era que arme una imagen surrealista de la Gioconda con flores. Entonces generó un cuadro que tenía todo eso en conjunto. Y ahora teniendo que se lo pone como un NFT y pone a la blockchain a ver si alguien paga. Bueno, suficiente la clase de hoy. Han sobrevivido, es el buen paso. Con Diego, conmigo guarden la pena clase más, para volver más convolucionar, porque después entran con Diego y Diego acelera esa parte. Bien. Vicente, el martes dice que le va con todo. Así me ha dicho. A nosotros hace 3 meses que nos viene dando con todo. Bien. Un anuncio antes de irnos, nada que ver con la materia, pero sí para el proyecto de investigación. Estamos con Vicente, estamos buscando un programador. Bueno, necesitamos que alguien que pueda dedicarlo para que haga prácticas supervisadas con nosotros, para que haga la práctica supervisada y eventualmente entre con una beca de investigación. Las becas de investigación son centavitos lo que paga, ¿verdad? Paga casi nada, pero sí están dentro del proyecto de investigación que estamos necesitando un programador más en la nueva etapa que vamos a empezar 23-25.
Y la idea es que se sumen, o sea, necesitamos que sean programas, no, necesitamos que ya entren a armar la plataforma junto con Vicente, con Mauricio. ¿En qué lenguaje posee? Están trabajando GS, están trabajando con algo de Java, no sé bien, y la parte de mobile que estaba haciendo Mauricio. Mobile no es condicionante. ¿Qué estás en Spring? ¿Ah? ¿Spring? ¿Para Java? Creo que sí. Creo que ¿Dónde sí. pueden avisar de cualquier cosa? Tengo un amigo que quizás esté interesado. Nos manda a cualquiera de a Vicente, o a mí mandamos, pues soy el director del proyecto. Pero sí necesito uno más sumar al equipo. Tendré en investigación y práctica supervisada. Bueno, comencé un café, pero que la materia que venga sea más llevadera.